¿Sabías que antes de ser llamado Satanás, hubo un ángel que caminaba entre piedras de fuego? Un ser cubierto de gloria, creado perfecto, sabio, lleno de resplandor, pero que cayó por orgullo. Esta no es una fábula ni un símbolo, es la historia real del ángel más cercano al trono de Dios. Un ángel que gobernaba las llamas sagradas y se convirtió en el príncipe del abismo. Prepárate para escuchar una revelación que no se predica en templos. La historia que ocurrió antes del tiempo y cuya consecuencia todavía quema la tierra. Esta es la caída del querubín del fuego. Antes de que los cielos fueran divididos, antes de que la luz fuera separada de las tinieblas, antes de que el hombre fuera modelado del polvo, hubo un ser que caminó en los recintos más altos del reino invisible. Su forma era fuego. Su voz era como el estruendo de aguas profundas. Su semblante, como el amanecer antes de ser tocado por el pecado. Fue creado en perfección, sin sombra ni error. Cada fibra de su ser glorificaba al Eterno. No era hombre. No era bestia. No era simple mensajero. Era un querubín ungido, elegido por Dios para morar sobre el monte santo, en medio del esplendor del trono. Estaba adornado con piedras preciosas desde el día en que fue creado: sardónice, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Era música viviente. Dentro de él resonaban tamboriles y flautas. No caminaba, flotaba sobre carbones encendidos. No hablaba, declaraba misterios. No servía, guardaba el fuego del Altísimo. Nadie era como él. Ningún ser en los cielos tenía su gloria, ni su sabiduría, ni su luz. Su nombre no era Lucifer. Su nombre era secreto. Pero en su nombre se encendían galaxias y los coros eternos tomaban forma. El Altísimo lo puso en Edén, pero no el Edén del hombre. Fue plantado en el huerto sagrado del principio, antes del barro y del pecado, cuando solo existía la voluntad de Dios y los ejércitos de la gloria. Y allí, en medio del fuego, él caminaba. Caminaba entre piedras ardientes, entre carbones vivos que no consumen, sino que revelan. Cada paso que daba encendía caminos, marcaba sendas en el cielo, estremecía las columnas del templo celestial. Era el guardián. El vigilante. El protector del trono. Su sombra caía sobre el propiciatorio eterno. Su aliento era incienso. Mas un día, en lo profundo de su espíritu, se encendió una chispa que no venía del fuego divino. No era alabanza ni obediencia. Era deseo. Deseo de tomar lo que no le fue dado. De alzarse no como siervo, sino como igual. Y el deseo se convirtió en pensamiento, y el pensamiento en decreto oculto en su interior: subiré. Ascenderé. Colocaré mi trono junto a las estrellas. Me sentaré en el monte de la congregación. Seré semejante al Altísimo. Y así, el que fue creado como espejo de la gloria, se miró a sí mismo, y se adoró. La iniquidad fue hallada en él. El veneno no vino de fuera. Brotó desde su propio espíritu. El querubín comenzó a comerciar su luz, a seducir con su esplendor, a multiplicar la injusticia en medio del reino. Los ángeles escuchaban su voz y se preguntaban. Las huestes lo seguían sin saber que se dirigían hacia la ruina. Y entonces, la rebelión ya no fue una idea. Fue una guerra. Miguel se levantó. El arcángel del juicio tomó su espada. Y no hubo silencio en el cielo. Hubo batalla. No metáforas. No símbolos. Hubo fuego. Hubo relámpagos. Hubo clamor. Y el trono del Altísimo no fue tocado, pero los cielos se sacudieron. El querubín fue arrancado. El que caminaba sobre piedras de fuego fue arrojado a la tierra. Su gloria fue apagada. Su nombre fue cambiado. Ya no sería el guardián. Ahora sería el adversario. Satán. El destructor. El tentador. El príncipe de este siglo. Y los que lo siguieron cayeron con él. Uno por uno fueron arrojados. No al abismo aún, sino a los aires de este mundo, donde operan, donde engañan, donde ciegan. Porque aún les queda tiempo, pero ese tiempo está contado. El querubín no fue aniquilado, sino reservado para el juicio. Fue herido, pero aún habla. Fue expulsado, pero aún se presenta. En el desierto tentó al Hijo del Hombre.
En el Edén sedujo con palabras torcidas. En los reinos del mundo aún ofrece poder. Él no duerme. Él no descansa. Él busca. Él ruge. Fue él quien inspiró la construcción de torres que tocaran el cielo. Fue él quien sembró ídolos en las naciones. Fue él quien se infiltró en los altares de Israel. Fue él quien exigió la vida de Job. Fue él quien se levantó contra los profetas. Fue él quien tentó a David. Fue él quien puso traición en el corazón de Judas. Fue él quien llenó el templo con mercaderes. Y será él quien poseerá al hijo de perdición. Pero el decreto está escrito. El día ha sido señalado. El lago de fuego lo espera. El fuego que antes caminaba será ahora su prisión. El que gobernaba la gloria será consumido por ella. Ya no habrá nombre. Ya no habrá trono. Ya no habrá engaño. Solo humo eterno. Pero mientras ese día no llega, él continúa. Seduce. Ataca. Disfraza. Porque aún se presenta como ángel de luz. Pero sus alas están rotas. Su corona es falsa. Su destino es juicio. Y todo aquel que camine con él, caerá con él. Porque fue creado para servir. No para ser adorado. Fue formado para reflejar. No para reinar. Su caída fue su elección. Y su condenación será eterna. Pero no cayó solo. Arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo, y aquellas estrellas no eran fuegos, sino seres. Seres con pensamiento, alas y misión. Ángeles que se doblaron ante el susurro de su voz, que cambiaron la gloria por la condena, que abandonaron su morada para habitar entre las sombras. Ellos descendieron con él, y con él sellaron su destino. Se ocultaron entre los montes y los mares, entre las naciones y los imperios. Se disfrazaron de dioses, de oráculos, de sabiduría antigua. Desde entonces, han sido adorados, invocados, temidos. Y aún hoy se mueven tras los velos. El querubín caído no descansó. Se volvió serpiente en Edén, y sus palabras eran miel con veneno. No gritó. No amenazó. Susurró. Y bastó una pregunta para quebrar el orden del mundo. ¿Con qué Dios ha dicho? Y la mujer escuchó. Y el hombre cayó. Y la tierra fue maldita. No por la serpiente, sino por obedecerla. Desde entonces, él ha tejido redes invisibles, ha edificado fortalezas en la mente, ha puesto su voz en las bocas de reyes, de profetas falsos, de sistemas y filosofías. Él no necesita tronos humanos, él solo necesita un pensamiento torcido. Fue visto en los días de Job, rodeando la tierra como un león encerrado. Se presentó delante de Dios, no con temor, sino con acusación. Señaló al justo, y pidió destruirlo. Pero el Altísimo lo permitió, no por debilidad, sino por propósito. Porque aún el mal sirve al juicio. Aún el enemigo ejecuta sin saberlo los planes eternos. Y Job no maldijo, y Satanás se retiró herido. Pero volvió. Siempre vuelve. Fue él quien provocó el censo de David. El quien se infiltró en la adoración de Salomón. El quien inspiró altares a dioses que no eran dioses. El quien habló a través de reyes para perseguir profetas. El quien llenó el templo con abominaciones. Pero no fue reconocido. Porque se viste de religión. Porque se oculta en lo santo. Porque no necesita ser adorado, mientras sea obedecido. Y cuando vino el Hijo del Hombre, él se presentó. No con ejército. No con fuego. Con tentaciones. Le ofreció pan, poder, adoración. Le mostró los reinos del mundo en un instante. Dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero el Verbo Eterno lo reprendió. Y él se apartó, por un tiempo. Mas regresó en Getsemaní. Y entró en el corazón de Judas. Y susurró en los oídos del Sanedrín. Y movió a Pilato. Y pensó que había vencido cuando el justo fue clavado. Pero no sabía que al hacerlo, cavaba su propia tumba. Porque en la cruz fue derrotado. Y aunque aún camina, está herido. Su sentencia fue pronunciada en la resurrección. La piedra fue removida, y con ella, su autoridad. Pero él sabe que le queda poco tiempo. Por eso se ha multiplicado. Por eso ha sembrado confusión entre las naciones. Ha levantado falsos cristos.
Ha fabricado señales. Ha imitado el espíritu. Ha fingido la unción. Ha copiado la profecía. Y muchos lo siguen creyendo que siguen a Dios. Él opera en la mentira. Es padre de toda falsedad. No puede crear, solo distorsionar. No puede dar vida, solo consumirla. Y todo lo que levanta, se desmorona. Todo lo que edifica, se corrompe. Todo lo que promete, termina en muerte. Porque es homicida desde el principio. Y llegará el día que ya ha sido marcado en el tiempo eterno, en que será atado. Un ángel descenderá del cielo, con una gran cadena en la mano. No será un ejército, no será un combate. Será una orden. Una palabra. Y el dragón será arrojado al abismo. Cerrado. Sellado. Y no engañará más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Pero después será suelto, una vez más. Solo una vez más. Y saldrá. Saldrá a engañar. A reunir. A seducir. A los reyes, a los pueblos, a los hijos de la desobediencia. Los reunirá para la guerra final. Pero no habrá batalla. Porque descenderá fuego del cielo. Y lo consumirá. Y entonces será lanzado, no al aire, no al abismo, sino al lago de fuego. Al lugar reservado. Al castigo eterno. Y con él, todos los que lo siguieron. Todos los que amaron su mentira. Todos los que sellaron pacto con las tinieblas. Allí estarán día y noche, por los siglos de los siglos. Y su nombre será borrado. Y su memoria, arrancada. Y su rostro jamás será visto otra vez. Porque el reino será del Cordero. Y su luz iluminará la ciudad. Y no habrá más noche. Ni tentación. Ni engaño. Ni adversario. Solo el trono. Solo los redimidos. Solo la gloria del que fue, que es, y que ha de venir. Pero mientras el día eterno no desciende, mientras el reino aún no ha consumado su manifestación sobre la tierra, la sombra del antiguo querubín sigue acechando entre los hombres. No se presenta ya con alas extendidas ni con fulgor celestial, sino con astucia, con palabras suaves, con apariencias de verdad. Habla desde altares contaminados, se mueve entre doctrinas pervertidas, opera en pensamientos torcidos que desvían a las multitudes. Ha puesto su voz en libros, en sistemas, en reinos y filosofías. Ha envuelto al mundo en una red invisible de confusión, haciendo que lo amargo parezca dulce, que lo profano se llame sagrado, que lo santo sea despreciado y que el error se celebre como libertad. Él no necesita levantar ídolos de piedra, si puede levantar ídolos en los corazones. No necesita ser invocado, si puede ser imitado. Su estrategia no es el temor, sino el disfraz. Porque sabe que el juicio lo espera, y que la única victoria que puede obtener, es arrastrar consigo a los que fueron llamados para ser luz. Por eso siembra duda. Por eso siembra vanidad. Por eso distorsiona las escrituras y debilita la oración. Porque teme al fuego del Espíritu. Porque tiembla ante la sangre del Cordero. Porque no puede resistir la palabra cuando es pura. Y aunque su caída fue pasada, su condena es futura. El Eterno lo reserva no por debilidad, sino por propósito. Porque hasta la rebelión sirve al plan divino. Porque incluso los enemigos cumplen, sin saberlo, lo que ya ha sido escrito en los libros del cielo. Pero llegará la hora en que el cielo se abra como un rollo, y aquel que cabalga sobre un caballo blanco descienda con poder, y su nombre sea fiel y verdadero. Y en su boca haya una espada afilada. Y en su manto, un nombre escrito que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el que una vez caminó entre piedras de fuego verá al que es fuego eterno. Y sus huestes serán quebradas. Y el falso profeta será lanzado. Y la bestia será destruida. Y no habrá lugar para el dragón. Porque su tiempo se habrá cumplido. Y el cielo ya no contendrá su presencia, y la tierra ya no escuchará su voz, y el abismo ya no será su guarida. Porque será echado al lago de fuego y azufre, donde el tormento no tiene fin, y donde el humo asciende por los siglos de los siglos. Y los que un día lo veneraron, lo maldecirán. Y los que lo siguieron, lo negarán. Pero ya será tarde. Porque no hay redención para los ángeles caídos. No hay sacrificio para los espíritus rebeldes. No hay cruz para el querubín orgulloso. Solo espera juicio,
fuego y eterna desolación. Pero tú, oh hombre, tú que aún respiras, tú que aún escuchas, tú que aún puedes volverte, no fuiste hecho para la oscuridad. No fuiste creado para el abismo. No fuiste formado para seguir al que cayó. Fuiste llamado a reflejar la luz que él perdió. Fuiste sellado para llevar el nombre que él profanó. Fuiste redimido por la sangre que él no pudo tocar. Y mientras el día de juicio no llega, la gracia todavía llama. La voz todavía habla. El Cordero todavía extiende su mano. Porque el querubín cayó por orgullo, pero tú puedes levantarte en humildad. Él fue arrojado por exaltarse, pero tú puedes ser levantado si te humillas. Él quiso el trono, pero tú fuiste hecho heredero. Él fue echado de la presencia, pero tú fuiste invitado al banquete. No sigas al vencido. No repitas su error. No escuches su voz. Porque su fin está sellado. Su sentencia está escrita. Y su nombre será olvidado. Solo el nombre del Eterno permanecerá. Solo su reino no tendrá fin. Solo su luz resplandecerá cuando todo lo demás se haya consumido. Y en aquel día, cuando las naciones estén reunidas ante el trono de fuego, y los libros sean abiertos, y los secretos de los corazones sean expuestos como pergaminos desdoblados, muchos verán con espanto al que en vida siguieron. Verán al antiguo querubín, envuelto en cadenas, sin corona, sin gloria, sin voz, reducido a ceniza viviente, encorvado bajo el peso de su orgullo condenado. Y dirán las naciones con asombro y terror, ¿es este el que hacía temblar la tierra? ¿Este el que trastornaba los reinos? ¿Este el que abría el abismo y arrastraba multitudes? ¿Este el que decía, subiré, ascenderé, reinaré? Y verán su cuerpo consumido, su semblante desfigurado, su forma quebrada por la misma gloria que un día lo adornó. Porque no hay fuego más ardiente que la santidad del Eterno. No hay tormento más absoluto que la pérdida de su presencia. No hay abismo más profundo que el olvido divino. Él, que caminaba entre carbones vivos, ahora arde en un lago de llamas donde no hay descanso, donde no hay noche, donde no hay fin. Porque su rebelión fue total, su orgullo sin retorno, su traición sin redención. Y los redimidos lo contemplarán desde el monte de la congregación, desde la ciudad de oro y cristal, desde la Jerusalén celestial, y cantarán cánticos nuevos al Cordero, diciendo, justos y verdaderos son tus juicios, oh Santo, que eras, que eres, y que has de venir. Porque el enemigo fue vencido, y su reino, destruido. La serpiente fue aplastada, su cabeza quebrada, su mentira silenciada. Y no se hallará más su voz entre las naciones. No habrá más tentación, ni llanto, ni espada, ni guerra. Porque el acusador de los hermanos fue arrojado. Pero antes que ese día llegue, su sombra sigue rondando. Se desliza entre las palabras halagadoras. Habita en doctrinas humanas disfrazadas de sabiduría. Se oculta tras los púlpitos del orgullo, tras las coronas del ego, tras las lenguas que tuercen la verdad. Su método no es el rugido, sino la imitación. Él no aparece como demonio, aparece como luz. Habla con voz de pastor, pero guía hacia el abismo. Promete paz, pero siembra ruina. Promete libertad, pero encadena. Promete vida y entrega muerte. Y los hombres lo siguen, no porque lo amen, sino porque no conocen al Santo. Porque el corazón que rechaza la verdad, será entregado al error. Y el alma que desprecia la luz, terminará amando las tinieblas. Y así, muchos caminarán con gozo hacia su perdición, creyendo que siguen al Altísimo, cuando en realidad sirven al ángel caído. Él no necesita tronos visibles, le basta con corazones confundidos. Y por eso, el Espíritu advierte. Por eso, los profetas claman. Por eso, la palabra fue escrita como espada de dos filos. Porque aún queda tiempo. Porque aún la puerta no se ha cerrado. Porque aún el rugido del león de Judá no ha resonado con su juicio final. Hoy, el que tiene oídos, oiga. Hoy, el que respira, decida. Hoy, el que camina, elija entre la senda de la luz y el camino del que cayó. Porque el fuego no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Porque el abismo no fue cavado para los hijos de Adán, sino para los rebeldes del cielo. Pero todo aquel que lo imite, compartirá su destino. Todo aquel que lo escuche, heredará su condenación. Todo aquel que repita su orgullo,
será quemado con él. Y no habrá excusa. Y no habrá apelación. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y mientras el querubín camina herido por los siglos, buscando devorar, buscando engañar, el Hijo del Hombre se alza desde el oriente, con rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él viene con los ejércitos celestiales. Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Él tiene en su manto un nombre que no puede ser profanado, palabra de Dios. Y con él vienen los fieles, los llamados, los escogidos, los que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni mancharon sus vestiduras con la mentira del ángel caído. Y cuando ponga sus pies sobre el monte, y el cielo huya de su presencia, y la tierra tiemble ante su poder, no habrá lugar donde esconderse. Porque todo ojo le verá. Y toda lengua confesará. Y toda rodilla se doblará. Incluso la del antiguo querubín. Incluso la de aquel que dijo, no serviré. Porque ante él no hay rebeldía que resista. No hay argumento que se mantenga. No hay orgullo que no sea destruido. Él reinará. No por voto. No por elección. No por fuerza de hombres. Sino por decreto eterno. Y su reino no